El lema que Dios nos dio para este año, recuerde, es una iglesia que camina con Dios. Y no se ha quedado como un lema solamente. Ha sido una disposición nuestra de caminar todo este año, que no ha sido fácil, pero caminar con Dios, ¿verdad? Y debe seguir siendo algo, una disposición de nuestro corazón. Le pedí al Señor en estos días y le dije, Señor, ¿qué quieres para el próximo año? Y Dios me lo repetía muy fuertemente, que nosotros sigamos caminando con Dios. No podemos dejar de seguir caminar con Dios. Para poder caminar con Dios necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Solo no lo podemos, ninguno de nosotros. No podemos orar, no podemos entender la palabra, no podemos actuar o responder a tantas situaciones que vivimos cada día si no tenemos la ayuda del glorioso y poderoso Espíritu Santo. Y Dios nos ha venido hablando de muchas maneras. Y hoy quisiera que también le demos la libertad al Espíritu Santo que habla en nuestras vidas, que habla en nuestro corazón. No venimos por religiosidad ni es un momento cualquiera el que está pasando, no. Es Dios que va a hablar a nuestra vida. Y que no quede en nuestra mente, sino que baje a nuestro corazón y penetre en nuestro espíritu. Cuando la palabra penetra en nuestro espíritu, dentro de nosotros hay un anhelo por ponerla en práctica. Renunciamos a nosotros mismos y le damos libertad al Espíritu Santo que trabaje en nuestras vidas. Hay una gran pregunta que quisiera hacer en esta mañana. ¿Cómo es tu comunión con el Espíritu Santo? ¿Cómo es tu relación con el Espíritu Santo? Recuerda que el Espíritu Santo es Dios, que el Espíritu Santo es una persona, que el Espíritu Santo habita en cada creyente, que el Espíritu Santo está en todo nuestro entorno. ¿Cómo es tu relación con Él? ¿Cómo hablas con el Espíritu Santo? ¿Cómo lo escuchas? ¿Cómo dejas que te guíe el Espíritu Santo? Y es bueno que en este día nosotros nos podamos hacer esas preguntas. Y si no lo estamos haciendo, activemos esa relación con Dios a través de su glorioso y poderoso Espíritu Santo. Ahora, una pregunta. ¿Tienes una relación personal con Dios? Porque Dios es maravilloso porque tiene algo común para nosotros. Dice la palabra que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. No sobre algunos. El sol sale para todos y hace llover sobre injustos e injustos. Eso es una gracia común, pero también hay una gracia personal. El favor de Dios para cada uno de nosotros. También hay un trato de Dios con cada uno de nosotros. Él como Padre tiene un trato con cada uno de nosotros de una manera diferente. Como me trata a mí, no lo trata a usted. Como me exige a mí, no lo exige a usted. Así es nuestro Dios. ¿Cómo es ese trato particular que Dios tiene contigo? Parece increíble, pero una de las formas cuando el Señor trata conmigo, casi siempre estoy conduciendo y solo, hablando con Él, aprovechando el tiempo. Y cuando paro en los semáforos, yo digo, me irán a decir que estoy loco, porque me verán por el vidrio que está llorando, digo, se le murió la mamá. No, ya mi mamá murió hace muchos años, solo que el Espíritu Santo está tratando conmigo. Y vengo hablando con Él. ¿Cómo trata el Espíritu Santo con usted? ¿Cómo es ese trato de Dios con nuestras vidas? Solo esperamos el consuelo de Dios, esa caricia de Dios, pero el Señor también tiene un trato muy bueno con nosotros y vamos a mirarlo hoy en su palabra. Amados, dice la palabra en segunda carta a los Corintios, no es el texto central, pero vamos a ir, hasta allá nos va a llevar el Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14, dice su palabra. Esto lo dice el apóstol Pablo en la carta, en ese saludo dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Mire en este glorioso versículo la participación de la Trinidad. Dice la gracia del Señor Jesús, el favor del Señor Jesús. Ese regalo inmerecido que nos dio Jesús esté con ustedes, dice el apóstol Pablo.
y el amor de Dios Padre con nosotros. Y Dios muestra su amor por nosotros, que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en esta Trinidad, la tercera intervención dice, y nos ha dejado al Espíritu Santo, ¿para qué? La comunión del Espíritu Santo sea que con todos vosotros. Recibo la gracia, el perdón por lo que Cristo hizo en la cruz, por el amor que me tiene el Padre, pero Él dice que tengas comunión con el Espíritu Santo todos los días de tu vida, comunión, una relación con el Espíritu Santo, sabiendo y siendo consciente que es una persona. Y por eso hago la pregunta, ¿cómo es esa relación del Espíritu Santo contigo? Tiene que ser una comunicación constante. Si vas en el carro, si vas en la moto, si vas caminando, Él está allí. Y podemos hablar y necesitamos hablar del Espíritu Santo y recibir con Él. Y estar de acuerdo con su palabra. Para que Él pueda hablar a nuestras vidas, tenemos que recibir la palabra de Dios, pero tenemos que estar de acuerdo con su palabra. Nuestra vida tiene que estar de acuerdo a su palabra. Pero vamos a avanzar un poco, porque nos gusta saber que tenemos un Dios personal. ¿A cuánto le gusta saber que tiene un Dios personal? Si usted lee en Génesis capítulo 1, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Tenemos un Dios, gloria a Dios, pero parece como tan distante. La gente le dice, yo creo en Dios. Pero Él es un Dios cercano y Él le habla a Moisés, le habla a Jeremías, le dice, yo soy Jehová. Ahora no soy solamente Dios, sino soy alguien que tengo una relación cercana contigo. Dios quiere una relación cercana con nosotros. No es solamente el Dios que creó todas las cosas, el Dios que me sana, el Dios que quiero que me ayude en mi trabajo, no. Es mi Dios personal. Una relación personal con su glorioso y poderoso Espíritu Santo. Entonces nos alegramos cuando decimos, yo tengo un Dios personal. Sí, pero ese Dios personal habla conmigo, quiere hablar conmigo, quiere andar conmigo, pero también me trata a mí. Trata con mi vida de diferentes maneras. Nos volvemos a preguntar cómo trata Dios contigo. Quiero que lo tengas muy pendiente durante toda esta enseñanza, ¿verdad? Y miramos que hay un error cuando nosotros decimos cómo trata Dios con el pecador. Hay frases que se vuelven común, pero no son bíblicas, ¿verdad? Y decimos, por eso Dios dice en su palabra, ayúdate que yo te ayudaré. Eso se lo inventó alguno y lo repetimos nosotros, ayúdate que Dios te ayudaré. Y suena bonito, ¿verdad? Pero también le decimos algo que lo hemos repetido, yo lo repetí muchas veces también, pero a medida que vamos ahondando en la palabra, nos enseña y dice que Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Y lo hemos interiorizado y le damos ese ánimo a la persona, pero eso no dice la palabra de Dios. Mire lo que dice los textos en el Salmo capítulo 5, que aquí lo amamos, yo lo he visto mucho que lo enseñan en Faith Center ahora y me gusta también. Salmo capítulo 5, los versículos 4 al 6. Voy a ir un poco rápido porque quiero que entremos al centro de la enseñanza. Dice la palabra, porque tú no eres un Dios que se complace, ¿qué? En la maldad. Dios no se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. No está diciendo solo la maldad, sino que el malo no está con Dios. Hay una división entre el malo y Dios. Dice, el malo no habitará junto a ti. Verso 5. Dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Es decir, se deleitan en el pecado constante. Verso 6. Destruirás a los que hablan, ¿qué? Mentira. Él no está diciendo destruirás la mentira. ¿Destruirás qué? Al que habla mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Abominar es rechazar, aborrecer. Mire lo que dice también la palabra en el Salmo 7, versículo 11. Dice, Dios es juez que justo
Y como Dios es justo, trata de una manera al bueno y otra al malo. Y dice, y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Cómo está Dios con el impío todos los días? Entonces nosotros decimos, tranquilo, Dios te ama, lo que no ama es lo que tú haces. No, Señor, Dios tiene ira contra él porque lo está haciendo voluntariamente, pero Dios lo está llamando al arrepentimiento, pero Dios lo está diciendo, te voy a traer con cuerdas de amor, pero si dispones tu corazón delante de mí. Así trata Dios al pecador. Fuerte para que se arrepienta. Y nosotros le ponemos mucho consuelo. Y sobre todo cuando es la familia, así lo tratamos, sí, suavecito, pero Dios es Dios justo. Pero ¿cómo trata al justo? No al bueno, porque bueno no somos. Somos justos porque Jesús nos justificó delante del Padre porque Él pagó el castigo por nosotros, ¿verdad? Ahí es donde nosotros miramos ese trato de Dios y dice, yo tengo un Dios personal. ¿Cuántos tienen un Dios personal? Tenemos un Padre que nos ama. Pero dice la palabra en Hebreos 12:6 algo muy importante. Y Dios dice que Dios al hijo que ama, ¿qué hace? ¿Lo qué? Lo corrige, lo disciplina y azota a aquel que ha sido ¿qué? Mira lo que dice. Porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y nosotros decimos, Dios me ama, soy un hijo de Dios. Y Dios dice, venga mi hijo entonces, para que veas cómo te voy a tratar. Aún eso se debe reflejar en nuestro trato hacia los hijos. La palabra dice, el que retiene el castigo aborrece a su hijo, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Y qué hace el mundo? Cree que no corregirle es amarle, darle libertad es amarle, pero no voy a entrar allí. Solo que bueno, mire cómo trata Dios a sus hijos. Y quiero que hablemos de un hombre maravilloso. Si usted profundiza en ese profeta, es maravilloso hablar de Ezequiel. Cuando empezamos a hablar del Espíritu Santo, vimos cómo el profeta Ezequiel recibió visión, recibió revelación del Señor y recuerda que lo lleva en el Espíritu y ve un valle, ¿verdad? Y un valle que dice que estaba ¿qué? Lleno de huesos secos y secos en gran manera. Era un siervo de Dios maravilloso, un profeta de Dios. La palabra dice que él fue formado para ser sacerdote, pero no de los de ahora, de los sacerdotes servidores del Señor. Pero no pudo ejercer para lo que fue formado porque él fue uno de los que fue llevado cautivo. Él y su esposa fueron llevados cautivos a Babilonia cuando el rey Nabucodonosor invadió Judá. Y dice la palabra que tenía 25 años y fue llevado junto con su esposa. Así que no pudo ejercer el sacerdocio. ¿Y por qué no lo pudo ejercer? Porque el sacerdocio se ejercía en el templo y el templo fue derribado. No se podía ejercer. Pero Dios luego lo llama. Fue formado para ejercer el sacerdocio, pero Dios lo llama ahora como profeta. Porque Dios conocía su corazón y como profeta ya no iba a estar en un templo, pero sí iba a estar en las calles, hablando la palabra de Dios, exhortando a la gente, llamando al pueblo al arrepentimiento. Y esto hacía ese hombre y Dios le dice, no te van a oír, pero ve allá, habla fuerte, que se arrepientan de sus malos caminos. Un llamado diferente, un llamado fuerte. Y Dios le daba visión y Dios le daba revelación a él. Y miremos lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 137, verso 1 al 4. Y miremos algo, como le digo, que nos va llevando a algo maravilloso. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión.
el lugar donde adoraban. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Verso 4. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Mire que había un remanente que los habían llevado cautivos y los tenían cerca del río, de los ríos de Babilonia, estaban cerca. Y se acabó la adoración porque destruyeron el templo, ya no están en sus casas, ahora están cautivos, ahora están arruinados por causa de sus malas decisiones, por causa de apartarse de Dios, por causa de persistir en el pecado. El Señor le habló otra vez de Jeremías y nunca le escucharon a Dios. Escucharon a aquellos profetas que les hablaban al oído y le decían: tranquilo, todo va a estar bien. Aquellos son fatalistas, no le prestes atención a aquel que está diciendo que va a haber destrucción, todo va a estar bien. Y estamos en tiempos, amados, donde estamos diciendo: Cristo viene pronto, ¿verdad? Viene algo tremendo para la tierra. Es tiempo de buscar de Dios, es tiempo de tener comunión con el Espíritu Santo, pero no escuchamos eso. Nos gusta que nos lleven a un lugar donde nos motiven y nos digan a nosotros: una atmósfera de gloria viene, ve el cajero, hay 10 millones de pesos para ti, gloria a Dios, hoy tienes una nueva casa, mañana el Señor te bendice, tienes la finca que deseabas, y todos decimos: gloria a Dios. Pero el pueblo fue cautivo porque escucharon al profeta que los motivaba y no al que los aterrizaba, y no se arrepintieron. Y ahora no había donde adorar, había tristeza, llanto. Pero los que los tenían cautivos, además de oprimirlos, los avergonzaba y les decía: cántenos a nosotros, ustedes cantan bonito, ustedes tienen un grupo de alabanza maravilloso. Y dice: no, nosotros colgamos nuestras arpas. Ya no sonaba la arpa. Y la pusieron en los sauces, en los árboles, las colgaron ahí. Dijeron: no adoramos más. ¿Qué vamos a adorar? ¿De dónde? ¿Con qué fuerza? No hay ánimo. Estamos destruidos, estamos perdidos. Pero mientras el pueblo colgó sus arpas, cesó la adoración, se entregó al sufrimiento, al lloro, no se arrepintió. Ezequiel les seguía hablando, porque a pesar de la situación que estaban viviendo, oiga, los falsos profetas les decían que ellos iban a volver muy pronto a Jerusalén. Y Ezequiel les decía: ustedes no van a volver ahora a Jerusalén si no se vuelven primero a Dios. Primero hay que volverse a Dios para que Dios los restaure, para que Dios los sane, para que Dios los levante. Eso es lo primero que tenemos que escuchar, que debemos acercarnos a Dios, que debemos pedirle perdón y pedirle al Señor que nos ayude y tener una comunión, una gran relación, lo que se ha perdido con el glorioso y poderoso Espíritu Santo. Dale un aplauso al que vive. Bendito es el Espíritu Santo, bendito sea tu gloria. Espíritu de Dios, manifiéstate con poder en esta mañana. Pero mientras que el pueblo lloraba, se quejaba y sufría, Ezequiel recibía grandes visiones y revelaciones de Dios. Amado, qué diferencia en tiempos difíciles, en tiempos hostiles como los que estamos viviendo. Unos se quejan, otros lloran por la situación que están viviendo. Pero otros, a pesar de que están viviendo la misma situación, se deleitan en Dios. Se deleitan en tener esa comunión con Dios. Se deleitan como Ezequiel en recibir visiones y que el Espíritu Santo le hable y le dé revelación de que sí hay una esperanza para salir adelante. Ahí está la diferencia entre el que tiene a Dios y el que tiene su apego al mundo. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo para que tengamos una buena relación con Él. Pero ahora solo miramos a Ezequiel, la relación que tenía con Dios, de la visión, de la revelación. Está bien y decimos: gloria a Dios, que Dios me dé revelaciones, que Dios me dé visiones. Pero hablamos en un principio que Dios trata con sus hijos y Dios trata con sus siervos. Y a veces de una manera que nosotros no entendemos.
Y déjame corregirte, quito la palabra a veces y siempre de una manera que no entendemos cuál es el propósito de Dios aún para nuestras vidas. Podemos ver el siervo, podemos ver el gran profeta, podemos ver al pastor, pero no conocemos en la intimidad cómo trata Dios con nosotros. Yo les contaba a algunos líderes y nos reíamos porque alguien que estoy hablándole del Señor un día me dijo, no, yo cuando lo veo a usted, me dijo a mí, cuando yo lo veo a usted, yo digo, yo lo veo, pero yo veo que él no tiene ni problemas. Yo lo veo me genera como una paz, y yo le digo, tengo más problemas que tú, solo que tengo la paz de Dios en mi corazón. Y no sabe cuánto Dios trata conmigo en la intimidad. Y Dios trató de una manera maravillosa con Ezequiel. Miremos capítulo 24 del libro de Ezequiel, versículos del 15 al 19. Gloria al Señor. Vamos a mirar, disculpe, voy a hablar a dar un versículo del llamado y luego pasamos para que lo tengan en su apunte. Ezequiel 3, del 10 al 12. Ezequiel 3, del 10 al 12. Dice la palabra. Y me dijo, está hablando Ezequiel, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Gloria al Señor. El llamado que le hizo Dios a Ezequiel. Y él le dice que te escuchen o no te escuchen. Y él obedeció. Y él era uno de los cautivos también, pero él estaba en medio de ellos, pero él tenía esa comunión con Dios, tenía esa relación con Dios, estaba dispuesto a servirle al Señor. Mire, mientras aquellos colgaron sus arpas y dice, yo no canto más, yo no adoro más, él le dice, Señor, aquí estoy dispuesto a servirte a lo que tú me mandes, escuchen o no me escuchen, yo voy a servirte. Y uno dice, bueno, gloria a Dios, porque el Señor en ese trato especial, a Él no le va a pasar nada, va a dormir sabroso, va a estar bien. Ezequiel 24, ahora 15 al 19, gloria al Señor. En esa respuesta dice, miren que recibe una palabra del Señor y uno dice, gloria a Dios, vino a mí palabra del Señor. Mire cuál fue la palabra. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar. No hagas luto de tus mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Verso 19. Y me dijo el pueblo, ¿no nos enseñarás qué significa para nosotros estas cosas que haces? Tremendo, ¿verdad? Dios formando el carácter de su siervo. Todo el mundo sabía que tenía revelación, tenía visión, pero Dios tiene un trato personal con él. Como Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros. Y recuerden que Dios es justo. Dios es justo. Y podría uno pensar, pero si yo le sirvo a Dios, yo soy maestro, yo soy servidor, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero Dios es un Dios que tiene propósitos con nosotros y a través de nosotros. Nunca se te olvide.
No solo Dios tiene un propósito contigo, sino tiene un propósito a través de ti. Y en cada circunstancia que nosotros vivimos, aprendemos a conocer a Dios. En cada circunstancia que nosotros vivimos, aprendemos a depender más de Dios. ¿Cuántos dependen de Dios? En cada circunstancia que nosotros vivimos, aprendemos el carácter de Dios. Y este gran siervo ahora tiene un trato personal. Todo el mundo diciendo que maravilloso, él tiene visión, tiene revelación, pero también tiene comunión. Y en esa comunión Dios le dice, ¿sabes qué? Cíñete. Y voy a probar tu obediencia. Si es que solamente me estás obedeciendo porque perdiste la casa, porque estás en tierra extraña. Ahora voy a quitar el deleite de tus ojos. Él amaba a su esposa. Y dice, te la voy a quitar de golpe. Así, súbitamente. Va a morir tu esposa. Pero no quiero que llores. No quiero que te lamentes. Porque hay cosas aún más grandes en el plan y en el propósito de Dios. Cosas que nosotros no entendemos. El Señor dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que nosotros procedamos al arrepentimiento. Pero nosotros seguimos aferrados a las cosas de este mundo. No sé cuál es ese deleite tuyo, no sé cuál es tu deleite. Te puedes deleitar en lo que tienes, te puedes deleitar en tu presencia, en tu físico, te puedes deleitar en tu trabajo, te puedes deleitar en el carro que tienes, te puedes deleitar en tus hijos y decir, mi tesoro más grande son mis hijos, mi tesoro más grande son mis nietos, yo me deleito en ellos, pero Dios dice, mira, eso está bien, no es malo, pero Dios tiene un propósito mayor y es que ninguno se pierda, sino que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Y Dios prueba. Aquel hombre se acerca a Jesús y le dice, te seguiré, pero deja primero que entierre a mi padre y luego que entierre a mi padre te voy a seguir. Y él le dijo, no, deja que los muertos entierren sus muertos y tú y ve, predica el reino de Dios. Está diciendo, deja primero que los que están muertos espiritualmente, que lo entierren. Pero tú que estás vivo espiritualmente, ve, porque mi prioridad es que prediques el evangelio. La prioridad de Dios es muchas veces diferente a la nuestra, porque nosotros le ponemos emociones, le ponemos sentimiento a todo, y tú puedes decir, pero es que mi padre, dice, ese es tu padre, pero yo sufro porque mucha gente se va a perder, y ya tu padre murió. Ve y predica primero el evangelio. Y no entendemos el propósito de Dios. Dios iba a castigar a un pueblo llamado Nínive, cruel. El pecado se había multiplicado, pero cuando se multiplica el pecado, también la gracia del Señor se extiende. Su misericordia, y Dios no quiere la muerte del que muere. Y Él le dice, ahora le dice, llama a Jonás y le dice, Jonás, ve y predícales que se arrepientan, si no en 30 días los destruyo. Porque eso le trae ira al Señor, pero también su misericordia para que haya un arrepentimiento. Y Jonás le dijo, no, yo no voy a predicar porque yo te conozco. Y si yo les predico, ellos se van a arrepentir y tú los vas a perdonar. Y yo no quiero que los perdones, yo quiero que tú los destruyas y no voy a predicar. Déjalos que se mueran. Y usted conoce toda la historia y todo como él se quiso alejar de Dios en un barco y vino una tormenta, lo lanzaron al agua, se lo tragó un gran pez, que dice la palabra que Dios tenía preparado el gran pez y lo tuvo 3 días ahí bien chévere en el estómago del pez, ¿verdad? Para que le dijera, bueno, si no te pongo como licuadora te vas a arrepentir. Y sí, porque hasta que no estamos en el extremo no reconocemos que necesitamos de Dios y nos necesitamos arrepentirnos. Cuando clamó al Señor, lo expulsó y todo sucio y todo, y le dio al Señor, ¿por las buenas o por las buenas? Pero luego que ve que Dios los perdona, se enoja. Y yo tengo un testimonio personal que me llevó a ese texto.
con alguien que era más malo que la maldad y Dios mío, pero en los últimos días le hablaron de Cristo y se arrepintió. Y yo digo, pero ¿por qué se va a arrepentir? Déjalo que se vaya para el infierno porque me hizo mucha maldad. Y ya conocí a Cristo. Porque es que así decimos, ¿verdad, Señor? Señor, yo lo perdono, pero haz justicia. Cuando usted dice justicia, está diciendo, yo quiero que lo hagas pedacito. O no me dice que usted, no, señora, justicia. No, Señor, usted lo dice. Que usted está esperando, ¿verdad? Y se enojó. Jonás se enojó con Dios porque los perdonó. Yo también me enojé. Y también fui tratado por Dios por eso es otra historia que hoy después se las cuento. Pero viene y está el sol y el Señor dice, voy a hacer crecer una calabacera, la mata de calabaza. Y él ve como de una manera maravillosa, en un momento creció, se extendió y qué sombra. Y dice, ay Señor, gracias, esto sí es vida, ahora sí ya el sol para nada. Y así creemos nosotros, ¿verdad? Lo que el Señor es bueno, el Señor me lo dio para mí solo. Y la calabacera no era para que él estuviera en su zona de confort. Lo que él estaba viviendo, lo que él estaba recibiendo de Dios, escucha, porque creemos que lo que estamos recibiendo de Dios, la bendición de Dios, la abundancia de Dios, creemos que es solamente para decir, Dios es bueno, mira, a mí no me importa lo que pasa allá. No, pero luego que estaba cómodo, el Señor le manda un gusanito y se le comió toda la calabacera. Cuando el hombre, el sol, ¿cómo mandaste un gusano para que acabe? Mira, la bendición se me quitó, Señor, y se enojó. Y Dios le dijo, mira, tú te enojaste porque murió y se quitó la planta que tú no sembraste, que tú no hiciste crecer. Pero no te duele, como a mí, ver morir mis hijos. Dios tenía una enseñanza detrás de eso. Ahora, volviendo a Ezequiel, le quita el deleite de sus ojos, le dice, esta es tu esposa, tú la amas, sé que la amas, sé que eres un gran hombre, pero ahora no vas a llorar, no te vas a lamentar, no vas a guardar luto. ¿Sabe por qué? Porque Dios no vive o no trata por sentimientos ni emociones como nosotros. Dios se mueve por principios. Si Dios se moviera por emociones, nadie fuera al infierno. No es que tú vas para, no, pero ay, pobrecito, ven. Si usted lo ponen en la puerta del infierno, aparte de sus enemigos, ¿quién más entraría? No, pero es que tiene cara como de buena gente. No, espérate. No, el otro, no. Dios dice no. Para el lago de fuego, Satanás y todos sus seguidores. Y a los que rechazaron a Cristo. Así de sencillo. Esos son sus principios. Porque el pueblo del Señor estaba tan confiado de que Dios es bueno, que Dios no permitirá la destrucción de su pueblo. Él no lo va a permitir. Y como Dios es bueno, el templo seguirá. Como Dios es bueno, nosotros vamos a ser restaurados rápidamente. Y Dios le dice, no, en un segundo vas a perder aquello que te deleita, tus riquezas, tus casas y todo lo vas a perder. Y les da un ejemplo de vida a través de lo que vive Ezequiel. El deleite de sus ojos, su esposa. Él dice, hablé como Jehová me dijo. Y en la noche murió mi esposa. Tremendo, el mismo día. ¿Cómo se sentiría Ezequiel? El siervo de Dios. Viendo a su esposa y le dice, Dios, quedan unas horas de vida a mi esposa. Y amo a mi esposa. Es mi deleite, mi alegría. No tengo hijos con mi esposa. ¿Qué haría usted?
¿Cómo le respondería usted al trato de Dios con usted? No, tú eres un Dios injusto, yo no te sirvo más, yo no quiero más, yo me arrepiento, yo mejor me voy a mi mundo, yo. Porque solamente le obedecemos a Dios en las buenas, pero cuando Dios nos trata, cuando tú pierdes algo, cuando te quita el deleite, ¿cómo le respondes a Dios? Yo he tenido que aconsejar gente que dice, y uno le dice, mira, tú tienes tu esposa, deja a esa mujer. No, pero es que aquella, era la que yo tenía que encontrar antes, y es que estoy muy enamorado de ella, yo la quiero mucho. Dios no es sentimental, Dios se mueve por principios y ya te casaste, tú escogiste esta. Tú hiciste tu chocolate y te lo tomas. Porque Dios no es sentimental, Dios no se mueve por sentimientos, Dios se mueve por principios. Por tanto, el hombre dejará a padre y madre, se unirá a su mujer y dice el pastor, pero es que mi mamá, yo no dejo a mi mamá. Pero Dios te dice, cambia de prioridades, no la cambies, estás violando un principio bíblico. La prioridad cambia, primero el esposo y primero la esposa, y entre los dos honran a padre y madre. Y qué cosa tremenda. No sé, pero yo estoy que lloro, la verdad. El trato de Dios con nosotros. Ahora estoy hablando de ese trato fuerte, no. Y ahora, el trato de Dios no es una constante. Usted va a decir, ahora me va a quitar mi esposa. No. Ni ore por eso. No se volvió a repetir en la historia. No se emocione ni se alegre si cree que se va a morir. Ni se asuste. Y además Dios tiene un trato personal con cada uno. Pero mire que este siervo no peleó con Dios, aceptó la voluntad de Dios. Y aún en el verso 19 el pueblo le dice, ¿qué enseñanza hay con estas cosas? Con esto que estás viviendo, imagínese la vida de él, la intimidad de él, el amor de él iba a ser una enseñanza para el pueblo de que Dios podría quitarle a cualquiera su seguridad o su deleite si nosotros no lo tenemos a él en cuenta sobre todas las cosas. Y él le dijo, ni llores ni te lamentes, tú sigas haciendo mi obra. ¿Usted la haría? Amado, es que hay varios niveles, podría decir, niveles, estados de siervos. Nosotros conocemos los mayordomos y los mayordomos son administradores y tienen cierta autoridad sobre los bienes de su amo. Y está en buen lugar, come muy bien, duerme muy bien, pero son siervos. Pero están los siervos que están en la casa y los siervos que están en la casa solamente obedecen órdenes. Los siervos que están en la casa no les piden opinión. A los siervos que están en la casa no les consulta. Es como un ejército. Soldado obedece y no pregunte, ni consulta, ni nada, ni opina. Usted no está aquí para opinar, usted está aquí para obedecer. Y nosotros somos siervos de Dios. Por eso Dios nos ha llamado a nosotros, amados. Y trabaja en nosotros muchas veces sin consultarnos, ni nos pide opinión. Solamente tenemos que obedecer. Para formar nuestro carácter y romper eso que está dentro de nosotros, es que a mí nadie me mande y es que es como yo diga. No, Dios dijo y fue hecho, dice la palabra, y punto. Y así trata el Señor. Y así es Dios. Y así somos nosotros, siervos de Dios. Job se llevó años, en 13 años, preguntándole al Señor, ¿por qué y por qué? ¿Y sabe cuándo le contestó Dios? Nunca. Porque Dios no está para que le preguntemos, le cuestionemos, sino para que le obedezcamos como siervos. Y este hombre le explicó al pueblo, se levantó y entregó lo que más amaba, lo que era su deleite. ¿Qué era su deleite?
O sea, no era su esposa, era el deleite de sus ojos. Él la amaba, de pronto era muy hermosa, de pronto era muy especial, de pronto él decía, yo me voy, el pueblo me rechaza, pero yo encuentro en mi casa una esposa que me recibe con alegría. Ella es mi felicidad, y allá afuera es un infierno, pero cuando llego a la casa esto es el cielo. Y Dios le dice, te la voy a quitar de golpe. No porque Dios sea malo, sino para que tú también entiendas lo que duele cuando a uno le quitan lo que más ama. Y Dios nos ama a nosotros. Y nosotros nos alejamos voluntariamente del Señor. ¿Cómo te trata Dios a ti? Y tú dices, Señor, gracias porque demasiado bien comparado con esto, Señor, estoy en el cielo. Y nosotros nos quejamos y no le queremos servir a Dios. Y sacamos nuestras excusas y Dios dice, yo quiero gente obediente. Cuando nosotros analizamos la parábola de los talentos, Él entrega talentos, un talento a uno, 2 a otro y 5 a otro. El de 5 y el de 2 lo hacen producir. El de 1 tuvo miedo y lo enterró. Al final llega el amo y les pide cuenta al de a 1, al de a 2 y al de a 5, porque Dios nos pedirá cuentas a todos. ¿Qué estás haciendo con tus talentos? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué podrás decirle tú al Señor de tu matrimonio? Señor, yo peleé mucho, Señor, yo combatí mucho porque yo luché para que mi matrimonio no se acabara, o de pronto puedo decir, Señor, es que ya no quiso y nos dejamos y nos peleamos y ya. Y Él le dice, aparte, pero llama a los otros, le dice, ven, 2 características especiales, buen siervo y ¿qué? Y fiel. Porque el buen siervo usa todos sus recursos, todo lo que Dios le ha dado para dar frutos, para multiplicar lo que Dios le ha dado. Es comprometido con su obra y está ahí el buen siervo delante del Señor. Pero el fiel, el siervo fiel, permanece a pesar del rechazo. El siervo fiel sabe que lo que él hace es para la gloria de Dios. Sin importar que estoy en un grupo que me miren mal, que me critiquen, pero yo no voy a dejar de hacerlo porque yo lo hago para la gloria de Dios. Pero cuando yo me amo más, cuando yo es mi ego, pero es que es a mí, me están diciendo, Dios dice, yo voy a tratar contigo hasta que puedas hacer morir ese ego y te conviertas en un siervo bueno y fiel. Hay siervos buenos que hacen las cosas muy bien, se esfuerzan, pero les hace falta ser fieles. Cuando viene cualquier situación, tomo mis maletas y me voy, porque fue que me dijeron, porque fue que me miraron, porque fue que no me dijeron, y Dios dice, eres bueno, pero no eres fiel. Y Ezequiel fue bueno y fue fiel. Sufrió en su trato personal con Dios, porque siempre predicamos lo de la visión y cómo tuvo revelación ese hombre de Dios. Pero un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer de Dios, no son los que predican porque los vemos. Esa es una mujer de Dios que predica bueno, pero eso no le hace un hombre y una mujer de Dios. Son sus frutos, su vida, su conducta, sus resultados. Que es una gran profeta, gloria a Dios por el don que tiene. Pero eso no lo hace que le adoremos. Vea el fruto. La palabra dice, por su fruto lo conoceréis. ¿Cómo es esa profeta en su vida? ¿Es sujeta a su esposo? ¿Tiene en sujeción sus hijos? ¿O si es un profeta, tiene ahí con su esposa, tiene sujetos? Ese es el fruto. No es lo que dice, es lo que vive. Amados, ¿cómo trata el Espíritu Santo contigo? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con vosotros, dice el apóstol Pablo. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.